Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que hayan podido descansar en las vacaciones, en estas vacaciones tan particular. Así que bueno, arrancamos la segunda parte del año. Eh, Espero que en algún momento nos podamos ver. Así que bueno, eh, ya como siempre les digo, me gustaría mucho compartir este tiempo con ustedes. Lamentablemente espero que nada, ya pasó mucho tiempo y seguramente pase alguno más. Así que bueno, y en relación al tema de las calificaciones y todo eso, va a seguir todo igual, como, igual en el sentido de que lo expliqué la vez anterior, ¿sí? Vamos a ver si hay alguna posibilidad de retorno presencial, lo cual es bastante complejo. En el caso de que no haya, seguramente va a haber algún tipo de trabajo integrador, ¿sí? Que les va a llevar su tiempo, pero no va a ser nada del otro mundo, sobre todo ustedes que ya dieron evaluaciones escritas individuales en cuarto, en quinto, les va a resultar muy simple, no va a ser nada del otro mundo. A mí lo que más realmente me interesa es que nada, tengan el conocimiento. Después el tema de la calificación veremos, ¿sí? Entiendo que les puse un no logrado, por eso vemos que si no hay reversión de la situación, va a haber algún trabajo simple, nada del otro mundo, porque en realidad lo que más aspiro es que ustedes aprendan los temas, consulten, eh, se saquen las dudas, y les va a servir de última para el año que viene, ¿sí? Cuando estén en la facu, muchas de estas cosas las van a ver y bueno, si ya se toman el trabajo de ir trabajándolas buenísimo, además porque me parecen temas como muy importantes, más allá que uno después no estudie o estudie astronomía, me parece que son temas bastante interesantes. La idea también es llegar lo más que se pueda, ¿sí? Vamos a meterle un poquito de pata para ver si podemos, como ya lo hice en los videos anteriores, de poder acelerar un poco, ¿sí? Eh, Así podemos llegar al 2001. Después viene la dictadura, después de este, yo ahora voy a empezar bueno, ya de paso lo voy poniendo, dijimos estas diapositivas que tienen que ver con el periodo, ahí está, sería periodo 66-73. Después hay un texto que es el de Maristela Svampa. Lo pueden ir buscando ya, ¿eh? El texto de Maristela Svampa. Maristela Svampa. eh, Está en Vika, si alguno lo quiere. ¿Sí? Eso está en Vika disponible. Creo que ya hace envíos. ¿Sí? Así que ahora, antes de las vacaciones, ahora desconozco. Pueden por lo menos consultar por las redes, por Instagram, para ver qué onda, si quieren el texto. Si no, después voy a ver si lo tengo digital para subirlo, ¿sí? Es el próximo texto, que va del 73 al 76. Y ahí cerraría como un primer bloque. El primer bloque cierra con 55-76. Ese sería el primer bloque. Sí, eso que va de los 50 hasta los 70. Después el otro bloque tiene que ver ya con la dictadura, así que eso obviamente me interesa que lo veamos, ¿sí? Es un tema muy importante desde lo económico y desde lo político y social. Así que nada, bueno, y después bueno, obviamente seguimos avanzando en los 80 con el retorno democrático, en los 90 con los gobiernos neoliberales y la crisis del 2001. La verdad que como mínimo me gustaría llegar ahí. Vamos a probar con esto de clases un poquito más extensas, a ver si podemos acelerar un poco. Lo último, como son clases más extensas, supongo que no hace falta que lo diga, pero por las dudas, ¿sí? Si, eh, nada, manejen los tiempos, ¿no? Si alguno quiere ver media hora y media hora o verlo todo junto porque les resulta más simple, desde ya obviamente que cada uno tiene libertad se conoce y sabe cómo manejarlo. Sí les pido que estén a tono, ¿sí? Bien, nosotros comenzamos estas diapositivas con la idea del 66-73, el periodo que denominamos como dictadura y rebelión popular. Acá hay una línea de tiempo, esto para que ustedes la completen. ¿Sí? Acá hicimos como una caracterización general de un proceso transversal, dijimos, ¿sí? Como un punto común, ¿no? El punto común de todo este periodo es esto,
¿sí? Es como el proceso, como lo que recorre desde el 55 hasta el 73, ¿sí? Hasta que uno en realidad, a esta diapositiva corta en el 73, pero este proceso de la inestabilidad política y su imposibilidad de legitimar el modelo económico alternativo del peronismo, casi que va para el periodo 55-76 en realidad, ¿sí? No, lo estoy pensando. No, está bien, no, 73. Después les voy a explicar por qué. No, digamos 73 está bien. Eh, entonces, entre el 55 y el 73, digamos como que hay un punto común que sería esto, ¿sí? Y dijimos que va operando una transformación de la cultura política. Hablamos del actor juvenil, ¿sí? Ahí dijimos que estas diapositivas vamos a trabajar 4 actores. Uno es el actor juvenil, acá después volvimos a lo político, ¿sí? Está el golpe contra Ilia, ¿sí? El ascenso de la dictadura del general Onganía, ¿sí? Acá hablamos de esa intervención del actor juvenil sumado a docentes en el escenario universitario, ¿sí? Creo que ahora, la semana pasada me parece que fue el aniversario, porque vi algunas cosas en las redes sociales y circuló mucho esta foto, no sé si alguno la vio en las redes, no sé en qué tipo de redes están, pero bueno, circuló, no sé si es tu TikTok, supongo que no. Eh, pero nada, creo que ahora seguramente se cumplió el aniversario la semana pasada de la noche de los bastones largos. Dijimos que tenía que ver con esa intervención del gobierno militar sobre las universidades. Después planteamos las diferencias entre lo que era el golpe del 66 con los golpes anteriores, por ejemplo el del 55. Dijimos tres tipos de diferencias en relación a la autoridad política, la burguesía predominante y el tema de los tiempos. Les pedí por favor que miraran este video de 8 minutos, que es una ficción, ¿sí? Así que, bueno, espero que lo hayan visto, ¿sí? Continuamos entonces con el segundo actor. Ya hablamos de un primer... Estos actores, los 4 que vamos a nombrar en estas diapositivas, comienzan a jugar en el escenario político. Ya fíjense que nombramos uno, que es el sector juvenil, que digamos que a partir de este momento yo ya tengo como que se van formando los actores, ¿sí? Y van a empezar a estar en movimiento, y acá la diapositiva corta en el 73, pero esos 4 actores van a continuar funcionando y son muy importantes después para entender el golpe. El golpe lo entiendo en función de los 4 actores que yo tengo en movimiento. El actor juvenil, 1. 2, el actor sindical. Obviamente el actor sindical no es que surge en el 66, esto ustedes ya lo saben, ¿sí? Ya hubo sindicatos a fines del 1800 en la Argentina, pero obviamente a partir del 30, con la industrialización, esos sindicatos comenzaron a tener mayor, en realidad hubo mayor cantidad de obreros a partir del 30, y a partir del 40, con el peronismo, los sindicatos ahí sí comienzan a tener como más peso, y va a ser como algo sumativo, en el sentido que el peso de los sindicatos va a ser cada vez mayor, ¿sí? 40, en el 30, yo lo que a partir del 30 lo tengo es mayor cantidad de obreros, pero eso no necesariamente se traduce en mayor poder sindical, ¿sí? Sería lo lógico, pero no es automático. Entonces en 30 comienza a tener mayor cantidad de obreros, una década después los sindicatos van tomando mayor peso, asume el peronismo, entonces ahí también como que eso ayudó a que los sindicatos comenzaran a tener peso. Ya en el 60 entonces tengo un actor sindical bastante poderoso. ¿Sí? Nosotros hemos hablado en la diapositiva anterior del actor sindical, ¿se acuerdan del peso que va a tener la línea más bandorista, la que respondía a Augusto Timoteo Bandor, con esa táctica de golpear y negociar, ¿no? Dijimos también que Bandor, ¿sí? Había intentado como ocupar el lugar de Perón, bajo una táctica de golpear y negociar, digamos, de negociar con los gobiernos, incluso con los gobiernos que eran antiperonistas y que tenían prohibido el regreso de Perón a la Argentina. Muchos lo comienzan a ver a Bandor como un traidor, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa a partir del año 66 con esos sindicatos que
sobre todo eran controlados por Bandor y por su línea más negociadora, ¿no? Con esa orientación más negociadora. Cuando viene el 66, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la línea bandorista se agrupaba en las 62 organizaciones? ¿Sí? Como la línea bandorista, la de Bandor, era la de las 62 organizaciones. También expliqué que Bandor provenía de la Unión Obrera Metalúrgica, era su sindicato, la UOM, y expliqué el peso que tenía la UOM y que es lógico, porque justamente en un país de industrialización de muchas décadas, ya 30, 40, 50, 60, el desarrollo industrial metalúrgico era bastante interesante para un país del tercer mundo, ¿sí? Argentina tenía cierto desarrollo industrial interesante de la metalurgia, entonces el sindicato tenía mucho peso ahí, y ahí es donde estaba Bandor. ¿Qué hace Bandor cuando viene el golpe del 66? ¿No? Un golpe que ya, un gobierno militar que había arrancado bastante fuerte, interviniendo en las universidades, expulsando bueno, muchos docentes se van del país, golpeando a los sectores juveniles, reprimiendo en realidad a los sectores juveniles, ¿sí? Con esta idea de que no tenía, no se sentía limitado en cuanto al tiempo, sino que iba a perdurar todo lo que quisiera, ¿sí? La primera idea de Bandor es apoyar el golpe. Claro, puede ser llamativo, ¿no? Porque, bueno, como este gobierno tan represor, digamos, sobre todo sobre los sectores juveniles, es apoyado por Bandor, que representa a los trabajadores, que dijimos que este gobierno tiene el apoyo de la burguesía industrial, porque Bandor en realidad sigue su lógica de negociar con los gobiernos, ¿sí? No tenía un espíritu de confrontar, sino como de negociar, ¿no? Decir, bueno, yo si negocio, creo que voy a poder sacar más cosas para los trabajadores que si me pongo una postura más dura. Más con una dictadura, digamos, que si quiere te hace de goma. Entonces él entra en la lógica de la negociación con el gobierno. Y lo primero como que dice, bueno, de entrada no voy a combatir, digamos, negocio, apenas asumió, bueno, negociaré con el gobierno a ver qué puedo rescatar para los trabajadores. Y ahí también tenía una visión negativa del gobierno de Ilia, que entendía que Ilia no estaba favoreciendo a los trabajadores como él quería, entonces él apoya el golpe, él y sus sindicatos, ¿no? El de él y los sindicatos que lo seguían a él, que eran muchos, apoyan el golpe y apoyan a Onganía. Ahora, prácticamente al poco tiempo, queda claro que el gobierno militar, con apoyo de la burguesía industrial, un apoyo secundario de la burguesía agraria argentina, no tenía el gobierno de Onganía, el gobierno de facto, no tenía una visión favorable hacia los sindicatos y hacia los derechos de los trabajadores, más bien todo lo contrario. Es decir, en el transcurso de su presidencia, es evidente que no tiene ventaja, sino que todo lo contrario. Es decir, los sindicatos comienzan como a perder, por ejemplo, el gobierno suspendió convenios colectivos, ¿sí? Bueno, estos los convenios colectivos de trabajo que expliqué el año pasado en quinto, cuando hablamos de peronismo, de las leyes que daba Perón, esta idea de los convenios colectivos de trabajo. Suspende algunos sindicatos. ¿Se acuerdan que la ley también decía que el Estado le daba la personería gremial, que era como un reconocimiento legal a los sindicatos para que pudiera funcionar? Saca la personería gremial. Y la medida más fuerte es que interviene la CGT, ¿sí? Con lo cual ahí quedó muy desdibujada la figura de Bandor. Bacena fue el ministro de Economía de Onganía, ¿sí? Él lanza un plan económico que claramente no favorecía a los trabajadores, entonces ahí los sindicatos como que en realidad Bandor queda mal parado porque él había como inicialmente puesto la cara y hecho que había como de alguna manera favorecido que muchos sindicatos
apoyaran al gobierno. Y de repente el gobierno como que suspende convenios colectivos de trabajo, con lo cual muchos sindicatos quedan mal, porque vos, como por ejemplo, yo soy, no sé, me invento, ¿no? El dirigente, soy el que maneja el sindicato de taxistas, ¿no? Bien, estoy vinculado a Bandor. Bandor me dice, che, apoyá al gobierno porque si negociamos con el gobierno, capaz nos da un aumento de salario y vamos para adelante. Listo, joya. Yo como representante de mi sindicato de trabajadores de taxi, frente a mis trabajadores, le digo, che, sí, es una dictadura, pero posiblemente si negociamos vamos a sacar algún aumento salarial. Y lo que pasa es que el gobierno no es que no da ningún aumento salarial, quita los convenios colectivos de trabajo, me prohíbe el sindicato. Es como que yo mismo puse la cara por Bandor, quedo recontra mal contra mis trabajadores. Con mis trabajadores quedo mal parado yo, porque yo dije que las cosas un poco encaminadas iban a estar, que no armemos bardo, porque había que dejar que el gobierno asumiera y tomara decisiones, y todas las decisiones que tomó fueron en contra de los trabajadores. Entonces ahí Bandor queda como muy desdibujado. Obviamente yo le iba a decir a Bandor, decir, boludo, ¿qué me hiciste apoyar? Mirá, está todo mal. Entonces Bandor ahí queda como su imagen queda como muy deteriorada, ¿sí? Políticamente queda como muy mal parado frente a los demás, frente a los trabajadores y frente a otros sindicatos, ¿sí? Estaba claro que la táctica que quería utilizar Bandor de golpear y negociar, ¿se acuerdan de esta táctica como de presionar, pero después sentarme con los sectores de poder y negociar alguna mejora? No solo que no dio resultado, era espantosa, digamos, los trabajadores no obtenían nada. Y él quedó como muy desdibujado, con muchos decían, no, digamos, ¿cómo apoyamos un gobierno así? ¿Cuál fue la consecuencia entonces de esto? Bueno, esto que estoy diciendo, la pérdida de legitimidad. Digamos, la línea pragmática era la línea de Bandor. ¿Se acuerdan que pragmático es alguien que resuelve de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Es como, de hecho, de Perón habíamos dicho que era pragmático. No me guío tanto como que sería como lo contrario al que es más rígido en términos ideológicos, ¿no? Bueno, para mí es esto y yo muero con la mía, es esto. El otro tiene ideales, pero de alguna manera, si los tiene que modificar, los modifica, ¿sí? Porque, digamos, tiene en cuenta los contextos, ¿no? El otro es como decir, el opuesto. Esta es mi idea y sea cual sea el contexto, yo voy en función de eso. Hasta por más que sé que capaz no me va a dar resultado, porque el contexto es bastante negativo, pero yo creo esto y lo hago, ¿no? Un ejemplo bastante boludón, pero deportivo, digamos, como un técnico que de hecho muchas veces se dice de Bielsa, ahora que están hablando tanto de Bielsa. Pero lo puedo aplicar a cualquier deporte, un técnico que le gusta jugar de una manera y que vos ya sabés, no sé, te toca jugar contra el Barcelona de Messi y que sabés que si jugás de esa manera te va a meter 18 goles. Entonces vos ahí tenés dos chances, decís, como el más idealista, decís, bueno, esta es mi idea, para mí el fútbol hay que atacar siempre y bueno, voy a atacar al Barcelona, ¿sí? Lo más posible que el Barcelona se defienda y te agarre la pelota y cada vez que ataque te clave un gol. Entonces te vas a comer 17 goles. ¿Sí? Pero bueno, yo digo, mira, esta es mi forma de jugar al fútbol. Listo. ¿Sí? Capaz otro técnico pragmático es, siguiendo con la metáfora futbolística, es, mira, yo voy a ir a atacar si sé que al otro le puedo hacer daño. Digamos. Si sé que no tengo chance de hacerle un gol, al equipo que yo sé que le puedo ganar, más o menos, previamente más o menos sé que le puedo ganar, lo ataco porque le puedo ganar. Con el que yo ya sé que me va a clavar 17 goles porque es el Barcelona, tiene Messi, este jugador, ¿verdad? Me defiendo y listo, ya está. Fíjense que ahí como el contexto, ¿sí? No es lo mismo jugar contra un equipo que contra otro, marca mi pauta, como yo me voy a manejar, ¿sí? El otro no, el otro dice, mira, yo tengo como el más idealista, algunos será más rígido, ¿sí? Es como más rígido. Así, mira, yo tenga que jugar contra el Barcelona, contra el Inter, o contra Chacarita, o contra un equipo de padres del colegio agustiniano, yo voy a ir a atacar, siempre, porque esa es mi idea, mi concepción del deporte y del fútbol es esa, que quiero ganar siempre, y bueno, voy a atacar. Capaz seguramente al equipo de padres del agustiniano le ganaré, a Chacarita le puedo ganar y con todo lo demás me van a recagar a goles, pero bueno, es mi manera de entender el fútbol. Fíjense que ahí es como yo me mantengo rígido en mi postura. El otro es como que no.
de acuerdo al contexto. Bandor tiene una línea más pragmática. Fíjense acá también que se sienta a negociar con un gobierno, ¿no? Y dice, bueno, mire, yo soy peronista y este gobierno es contrario a Perón, entonces me opongo. No, el tipo se siente y negocia. Claro, el tema es que con esta idea de golpear y negociar, el tipo no llegó a ningún lado, más bien todo lo contrario. Entonces, como que esa línea que representaba Bandor perdió mucho peso. Y sí comienza a ganar mayor peso la otra línea sindical, que no era que no existía, sino que estaba como en un segundo o tercer plano, porque se acuerdan que dijimos que la línea de Bandor era como era la predominante, dijimos, ¿sí? Era la predominante. Dijimos que era la predominante, no la única. Entonces, la otra línea sindical, la que está en un segundo o tercer plano, claro, cuando la de Bandor se comienza como a desdibujar, comienza a ganar muchos trabajadores y dijeron, mira, lo que está proponiendo, la táctica que está proponiendo Bandor no va. Hay que ir por el otro lado. ¿Y qué era decir por el otro lado? Era por el lado de los sindicalismos, de una línea sindical más, lo vamos a denominar como combativa, como una línea más intransigente, ¿sí? Como esta postura se quiere como más rígida, vamos a decir, bueno, yo tengo este ideal y voy a ir para adelante, ¿sí? Ya el nombre combativo me está indicando algo, ¿no? Como era un gobierno que estaba dispuesto en función de sus ideales, a salir a buscarlos. Sea quien sea, y si es militar y te vas a comer unos cuantos palos, seguramente, y te van a meter en cana, va a ir para adelante, ¿sí? Entonces, ahí tengo una cuestión de, se va fortaleciendo esa línea sindical más combativa, ¿sí? De hecho, muchos dirigentes sindicales decían, mirá, digamos, enfrentándome al gobierno, ¿qué puedo perder si ya nos está quitando un montón de cosas? No es que decir, bueno, negociamos y algunas cosas no me las sacó. Ya sé, negociando no me dio nada el gobierno, pero tampoco me sacó. Sí, bueno, no, el gobierno no solo que no dio, sino ya empezó a sacar cosas, derechos laborales. Es decir, onda, no tengo nada que perder. Si ya las cosas, los derechos laborales ya los está eliminando. Hay que ir a enfrentar al gobierno. Claro esto. Enfrentar al gobierno, y acá también una cuestión clara, enfrentar a la burguesía industrial, que es la que está apoyando al gobierno, porque el gobierno también como que comienza a recortar derechos laborales porque la burguesía industrial obviamente la recontra convenía y apoyaba el gobierno. Entonces los sindicatos dicen, acá hay que tener en cuenta al gobierno y también a lo que serían esa burguesía industrial que estaba radicada en Argentina, ¿sí? Porque es por ellos que nos están sacando los derechos laborales, ¿sí? Entonces, lo cierto es que las dos líneas existen, la combativa, intransigente, y la línea más pragmática, más negociadora. Y ahí, esas dos líneas, hay como un intento de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con este gobierno? ¿Qué postura tenemos que tomar? Hay como un intento de unificación, lo cual era lógico, decir, bueno, la verdad que nos tenemos que unificar porque el gobierno está recortando los convenios colectivos de trabajo. Recuerden, un convenio colectivo de trabajo tengo salarios y condiciones laborales, ¿sí? Está reprimiendo a los trabajadores, si nosotros nos tenemos que unir. Entonces, y era evidente que había como dos líneas, digamos, ¿no? Una más pragmática y la otra más combativa o intransigente. En algún punto más, también como más ideológica, estoy, digamos, como más ideológica en el sentido de, bueno, tengo una idea y voy hacia esa idea. Y no me muevo de esa idea, pase lo que pase. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen estas dos líneas? Bueno, tratemos de juntarnos. Y ahí es que intentan decir, bueno, hagamos así, hagamos como una asamblea, ¿sí? Donde vayan todos los sindicatos de todas las líneas, ¿sí? Las combativas, la intransigente, y tratemos de formar una sola CGT, porque ahí la CGT estaba entre que perseguida por el gobierno, después algunos, digamos, como que estaba muy dividida también la CGT, porque había, ¿sí? Entonces, bueno, tratemos de armar una asamblea, todos los sindicatos, ¿no? En lo cual definamos una postura todos
en relación al gobierno. Sí, si vamos a ir por el lado más negociador o por el lado más combativo, de qué manera, bueno. Entonces, se convoca a un congreso normalizador, ¿sí? En el sentido, digamos, como de, justamente la palabra normalizador, ¿no? Como de poder hacer normal el funcionamiento de la CGT, obviamente que es sin autorización del gobierno, ya estamos en una dictadura, esto... bueno, los de Quinto Sociales del año pasado, cuando di el texto de Pujol, de la contracultura, del rock, que yo me acuerdo que había puesto una tapa de diario que decía, ahora no me acuerdo exactamente algo así, pero era como, bueno, detienen a jóvenes por tener pelo largo, una cosa así decía, ¿no? Y miren usted dónde estamos, ¿no? Eso es más micro, pero es como, bueno, ya hay una dictadura, es decir, te llevo preso y no hay justificativo, y vos te fumabas a estar en cana, digamos, así de una, sin motivo, digamos, más que tener pelo largo. Entonces estamos en un contexto de dictadura, ¿no? Imagínense que detenían a alguien por tener pelo largo, imagínense un congreso de sindicatos, los hacían de goma, ¿sí? Pero obviamente había muchos dirigentes sindicales que ponían la cara. Acá es como que si nosotros no ponemos la cara, ¿quién la va a poner? ¿Sí? Entonces, bueno, se hace una asamblea que obviamente no estaba autorizada por el gobierno, ¿sí? Con la idea de que entonces todos los sindicatos tener un mismo criterio, como unificar una postura y reunirse. Pero las diferencias son tantas entre los dirigentes, las formas, las maneras, ¿sí? Que no se logra unificar la CGT y quedan dos CGT. Por un lado, la CGT, vamos con la CGT Azopardo, así se va a llamar a la CGT que va a reunir a muchos sindicatos, pero de línea más bandorista, con su línea más pragmática. Pero por el otro lado, se va a originar la CGT de los argentinos, que reunía a muchos, ahí comienzan a ser como más numerosos, ¿sí? Que la otra línea, que eran sindicatos que adoptan una postura, si se quiere, más combativa, más intransigente con el gobierno, ¿sí? Va a estar conducida por sindicalistas como Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, eso es muy importante, van a ser como las figuras de esa línea más combativa frente al gobierno y frente a las burguesías industriales. También van con esta idea, fíjense, ¿se acuerdan que hablamos de la burocracia sindical? Esta idea que las decisiones tienen que comenzar a tomarlas los trabajadores. Por eso dice autonomía de las bases, ¿sí? Como que los dirigentes lo que tenían que hacer era acompañar a los trabajadores, que eran más o menos lo opuesto a lo que pasaba acá, donde Bandor bajaba línea. Dice, bueno, acá hay que hacer esto, ¿sí? Acá Tosco, Ongaro, dice, bueno, acá lo que se trata acá es de que los trabajadores digan qué es lo que quieren hacer y nosotros los vamos a apoyar. Si los trabajadores quieren tener posturas duras, nosotros los vamos a acompañar, ¿sí? No que yo le digo qué tienen que hacer los trabajadores, o yo desde Buenos Aires digo qué tienen que hacer los trabajadores en Jujuy. Que lo decidan los trabajadores de Jujuy, nosotros los vamos a apoyar. Entonces, ahí la CGT se divide, ¿sí? De hecho, acá hay como un folleto de ese momento, ¿sí? Acá hay como un folleto, sí, lo que pasa es que no se nota porque está... bueno, ahí capaz el recorte se nota un poquito más. Sí. Era como un folleto de ese momento, ¿sí? De esa línea más, fíjense, de Raimundo Ongaro, ¿sí? Bueno, quiero ver qué dicen las letras chiquitas, pero porque no me acuerdo. No. Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT, el secretario general es el que conduce. ¿Se acuerdan que la CGT no tiene un presidente? La CGT tiene un secretario general. Ongaro, CGT de los argentinos. No, bueno, no entiendo, igual no importa. ¿Sí? CGT de los argentinos. Esto lo puse también porque me interesa la frase que dice ahí. Dice, CGT de los argentinos por una patria justa, libre y soberana. La patria socialista, solo el pueblo salvará al pueblo. Un montón de cosas para decir de este folleto. Fíjense cómo hay una mención a la patria acá, ¿sí?
Claro, sí, nosotros vimos el texto de Romero. ¿Se acuerdan al final del texto de Romero que yo dije que la izquierda se comienza a acercar a ideologías o a grupos que anteriormente la izquierda como chocaba contra esas ideologías o formas de pensar? Una era el nacionalismo, ¿sí? Un pensamiento más nacionalista, como que la izquierda siempre fue como contraria al nacionalismo, lo cual venía desde sus raíces filosóficas y más históricamente también de que la izquierda se enfrentó al nazifascismo, ¿no? Que era muy nacionalista. Eh, pero sí, dijimos que con la nueva izquierda hay como acercamiento entre el nacionalismo y la izquierda, ¿sí? Y fíjense acá cómo juega la palabra patria, ¿sí? Además se llama CGT de los argentinos, por una patria justa, libre y soberana. Acá obviamente hay todo un guiño al peronismo. ¿Se acuerdan de las tres banderas del peronismo? Justicia social, soberanía política, ¿sí? Justicia social, soberanía política, ¿sí? Y es verdad que la palabra es libre, pero yo en quinto no quise hablar mucho de la palabra libre porque alguien no puede asociar al liberalismo, entonces me pareció como medio confuso, que en realidad yo lo expliqué como independencia económica, ¿sí? Si bien acá dice la palabra libre y muchos textos peronistas dicen libre, pero no significa lo que nosotros podemos entender por libre, sino que, en términos políticos estoy diciendo, sino como que lo podemos asociar al concepto de independencia. Entonces, casi que acá hay todo un guiño al peronismo, ¿no? En este folleto. CGT los argentinos, por un país, una patria, fíjense, tampoco dice por trabajadores, ¿no? Para los trabajadores, no, acá dice para una patria. Obviamente el concepto de patria estaba asociado a sectores populares, ¿sí? Por una patria justa, libre y soberana. La patria socialista, después vamos a aclarar todo este concepto, patria socialista es todo un concepto esto, ¿sí? Pero fíjense otra vez la idea de la patria, como el país, como un país autónomo, un país de justicia social, un país independiente en lo económico, un país soberano en lo político, así que pueda tomar decisiones libremente, sin influencia de otros países, de otras organizaciones, ¿sí? Y esto último también, fíjense esta frase, solo el pueblo salvará al pueblo. Interesante en el sentido de que no hay como una referencia a una persona clara acá, ¿sí? No hay como un mensaje como que dice, bueno, acá el protagonista de esto, ¿quién es? Es el pueblo. Porque como que va a sacar adelante al pueblo, a llevarlo hacia un lugar justo, a un lugar de independencia, no es una persona, es el propio pueblo. Como que acá hay una concepción del pueblo, ¿sí? Entendido como sectores populares y bueno, todo lo que expliqué yo de sectores populares y burguesías nacionales. Bueno, en ese momento se recontra discutió ese tema. Lamentablemente ahora no se discute más esas cosas, pero bueno. Eh, pero va a ser el pueblo el protagonista de llegar a ese país soberano, justo y libre. Los dirigentes lo que tienen que hacer es acompañar, no ir primero, el protagonismo del pueblo, ¿sí? El pueblo como actor, ¿sí? El pueblo como actor que se tiene que movilizar y construir eso, y los dirigentes acompañando. Primero está el pueblo, después los dirigentes. Entonces, ahí, y de hecho dice solo el pueblo, ¿sí? No es lo dirigente, no es tal uno el otro, ¿sí? Sino va a ser el pueblo como actor, es decir, tiene que haber protagonismo del pueblo. Acá la cosa no se va a resolver con la gente mirando televisión y escuchando radio en su casa, ¿sí? Y que alguien venga y se le ocurra una idea genial, eso no va a pasar. La única manera de avanzar es con el pueblo movilizándose, con el pueblo sosteniendo los derechos, si no hay derechos, haciendo lo posible para que esos derechos estén, si no están escritos, ¿sí? Movilizándose. Lo último, este folleto de la palabra salvará, ¿no? Hay como una cuestión como muy importante ahí como como religiosa, ¿no? El pueblo es el que va a salvar al pueblo, ¿sí? Acá hay una cuestión que es un otro actor, que este es toda una explicación, lo voy a dejar para otro video. Este y este sería lo mismo, católicos tercermundistas sería esta diapositiva y esta diapositiva, como le ponemos un paréntesis y en el próximo video me voy a dedicar solamente a explicar eso,
¿sí? Este actor. ¿Por qué salto a esta? Porque acá como que retomo otra vez el actor sindical. Entonces, por eso hago como un puente. Esto lo vamos a explicar en el video que sigue, ¿sí? Voy a estar todo el otro video hablando de esto. Y acá vemos a lo que es la cuestión sindical. Hacia 1969, entonces dijimos que la CGT se divide y que lentamente va ganando más peso esta y esta quedando como en un segundo plano. ¿Sí? Con un mensaje más combativo, más intransigente, ¿sí? Fíjense que acá hay mucha ideología, ¿no? En el folleto, esto que nosotros decíamos, bueno, los tipos tienen una idea y van para adelante con esa idea. Este folleto acá desborda ideología por todos lados, ¿sí? Y es bastante interesante como en un folleto, un folleto de la calle, ¿sí? Era muy interesante también, en paréntesis, por el hecho de que esto lo recibían trabajadores y mucho la formación que tenían los trabajadores, que capaz no era de tener un título universitario, ¿eh? Porque eran trabajadores, ¿sí? Muchos no habían tenido la posibilidad de poder estudiar o tener un título universitario. Pero eran tipos trabajadores con cierta formación política. Y no porque hubiesen ido a la universidad, sino por la misma experiencia, ¿se entiende? Porque habían participado de sindicatos, habían discutido con otros compañeros de trabajo, tal ideología, tal otra, entonces el tipo leía y se informaba y discutía con otro compañero y se ponía de acuerdo. Entonces todo eso hace que el tipo tuviera una preparación. Lo que quiero decir es que cuando el tipo recibía este folleto, no había que explicarle qué es la patria justa, que por más que el tipo tuviera sexto grado, recibía este folleto y ya tenía una idea, en pocas palabras, porque este era un folleto de calle, digamos, un papel, ¿sí? El tipo ya ahí tenía una idea, ¿no? Y acá hay como toda una ideología. Acá nos dice, bueno, CGT buscamos que se cumplan las 8 horas de trabajo, como algo más frío y se cumpla, que está bueno, obviamente, pero es lo que dice ahí que se cumple un derecho, ¿sí? O algo más directo. Acá hay ideología por todos lados, digamos, ¿no? Por la patria justa, libre y soberana, la patria socialista, sobre el pueblo sabrá el pueblo. Casi que tampoco nombra mucho a los trabajadores, ¿no? Como que hay una postura ideológica bien fuerte, bien definida, ¿sí? Hay una postura ideológica de la CGT de los argentinos, ¿sí? Hay una idea, una ideología atrás, ¿sí? Bien, acá hacemos el paréntesis, primer paréntesis, esto sí, acá cerramos el paréntesis y en relación a ese actor sindical, esa CGT de los argentinos, ¿sí? Donde va a estar hacia 1969, recuerdo que el gobierno Onganía asume en el 66. Dice, esto que decíamos, ¿no? Claro, esta línea sindical lo que decía es, la de los CGT de los argentinos, ¿no? Lo que decían es, nosotros dirigentes vamos a acompañar a los trabajadores, pero los que tienen que tomar las decisiones son los trabajadores, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos con el gobierno? Bueno, ahí lo tienen que decir los trabajadores, pero no por el hecho de tirarles la pelota, como decirle, bueno, yo me hago el boludo que decía el otro. No, no, no. Por el hecho como decir, bueno, la verdadera democracia pasa por ahí. Pasa por decir, bueno, decidan, yo lo que ustedes decían voy a acompañar, ¿sí? Ustedes tienen que decidir, ¿sí? Tomar la decisión, ustedes como trabajadores, a ver qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Nosotros vamos a acompañar lo que ustedes quieran. Esto llevaba entonces a que muchos trabajadores comenzaran a reunirse con otros, a votar, a discutir esto que decíamos antes, ¿no? Discutir, bueno, ¿qué hacemos? Che, concretamente, nos quieren sacar el convenio colectivo, con lo cual, yo qué sé, no vamos a tener aumento de salario este año, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Se juntaban ahí todos los trabajadores en la fábrica, y esto era tipo, uno decía, bueno, yo opino, bueno, para mí lo que tenemos que hacer es, y no hagamos nada, pues nos van a cagar a trompada. Otro que dice, mira, si no hacemos nada este año, el año que viene va a ser lo mismo, y el otro año que viene va a ser lo mismo, y el otro que viene, y que vamos a estar 5 años sin aumentos salariales, yo no tengo una familia. Otro que decía, no, tenemos que construir un país justo. Y construir un país justo tiene que ver con que nosotros cobremos lo que tenemos que cobrar. La empresa el año pasado le fue fantástico. Bueno, que ganen un poquito menos y eso nos destina a nosotros. Entonces ahí, bueno, había como discusión y tomas de postura. Y ahí se unificaba, digamos, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, se vota y se va, ¿sí? Y bueno, nos sacan el convenio, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Paro de actividades, ¿sí?
Entonces, discutimos entre todos y una medida. ¿Cuál puede ser una medida? Paro de actividades. ¿Y cómo la hacemos? Y primero arranquemos por 3 horas. Si los patrones no nos llaman y se hacen los boludos, el día siguiente son 6 horas. Si no hay cambios, 12 horas. Si no hay cambio, un día. Y bueno, ¿no? Es como entrar y capaz seguramente. Entonces ahí se va fortaleciendo la iniciativa de los trabajadores para actuar. Ahí los trabajadores dicen, bueno, acá, digamos, no es que va a venir un dirigente sindical y dice, muchachos, les vengo a arreglar el quilombo de ustedes, así que bueno, yo me junto a ustedes, sigan trabajando, yo me voy a tomar un cafecito con los patrones y les arreglo el bardo. Eso no, digamos que incluso los trabajadores no querían eso, decían, no, nosotros debemos tomar las decisiones. Entonces, se va fortaleciendo la iniciativa y la capacidad de los trabajadores para actuar, y ahí ellos se dan cuenta que tenían que actuar sobre, primero, esto que decíamos antes, la patronal, tenían que actuar sobre la patronal, es decir, tenían que sentarse, hablar con los patrones, ¿sí? Lo cual también era todo un tema, porque es poner la carita con el tipo que te contrata, ¿sí? También ellos se dan cuenta que si ellos no iban a poner la cara, tal vez no lo hacía nadie, ¿sí? Porque, repito, la línea de Tosco, de Ongaro, no es que no les daba para ir a poner la cara, ellos no tenían problema en ponerla. El punto es que ellos lo que querían es que los trabajadores tomaran las decisiones, ¿sí? Como algo más democrático, ¿no? Decir, bueno, correte que yo hablo por vos. No. Esta idea de que solo el pueblo sabrá al pueblo, ¿no? Entonces, los protagonistas tienen que ser ellos, los trabajadores. Entonces, los trabajadores como que, y entran en esa dinámica los trabajadores, como que no es que tenían miedo, que entran como en esa dinámica, ¿sí? De vincularse con, tampoco, obviamente esto de, bueno, tengo que ir a hablar con el patrón, no puedo ir solo. Si voy solo tengo todas las de perder, seguramente cierro la oficina y me echa. Ahora, diferente si se ponen de acuerdo los 300 trabajadores de mi fábrica y me vienen a hablar a mí. Viene uno, obviamente, pero es uno que representa a los 300. Entonces ahí implicaba que esos trabajadores se juntaron, negociaron, se pusieron de acuerdo. Ustedes deben saber lo complicado que es acordar cosas en un curso de 20, 30 tipos. Imagínense una planta industrial de 300. Pero bueno, es la democracia. Eso implica la democracia, ¿no? Bueno, te sentás, negociás, discutís, te pones de acuerdo, buscas una medida. Bueno, entonces ahí los trabajadores comienzan como a intervenir. Fíjense cómo vamos para el mismo lado del sector juvenil, ¿no? Esto que decimos, el sector juvenil aparece en la realidad y comienza a intervenir en la realidad. Acá los trabajadores no es que comiencen a intervenir porque ya venían interviniendo en la historia argentina, pero era más el modelo de la idea de vos salís a protestar, vos trabajador, qué día, cómo protestás, cuál es la medida de fuerza, todo eso te lo decido yo que soy el sindicalista. Yo que soy el sindicalista te digo, hace bardo, no hagas bardo, quédate en el molde, hace paro, no hagas paro, ¿sí? Acá es los propios trabajadores lo comienzan como a intervenir sobre la realidad. ¿Y por qué dice sobre los gremios? Aclaro. Porque claro, en muchos casos lo que pasaba es que los propios sindicalistas como que se habían desbordado, ¿se entiende? Como que estaban acostumbrados justamente al otro, es decir, a que yo de sindicalista te digo, hace paro, no hagas paro, hace bardo, no hagas bardo, bueno, te van a dar un aumento, yo negocié un 20% de aumento de salario, báncatela, maestro, si vos te digo un 25, cállate la boca y sentate y trabajá. Como que más esa onda, y de repente, claro, había dirigentes sindicales como Ongaro, como Tosco, que tenían otra idea, que no, digamos, acompañaban a los trabajadores, pero otros que venían como de otra idea, como más de imponer ciertas cosas. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Lo comienzan a presionar. Como diciendo, por ejemplo, yo sindicalista me siento con los patrones, yo soy el sindicalista seguimos, ¿no? De taxistas, por ejemplo, represento a los trabajadores de taxi. Entonces me siento con los dueños de los taxis y bueno, hablo con él, bueno, 25% de este año, bueno, 25%, listo, voy a los trabajadores y digo, muchachos, ustedes este año van a recibir un 25%. Y ahí empieza a pasar que muchos trabajadores dicen, no, mirá, ¿por qué? Nosotros le damos un 30%. Bueno, no, conformate. No, conformate nada. Entonces ahí como que había como cierta presión de los trabajadores. Entonces, al año que viene, yo dirigente sindical, digamos, no me podía hacer el vivo de firmar algo sin consultar.
Y ahí está la presión. ¿Por qué? Porque seguramente los trabajadores me dijeron de distintas maneras poco amorosas de que no firmara cualquier cosa. ¿Se entiende la presión ahí? Como tipo, el año que viene, también esta me la fumo, listo, vos firmaste el 25, me hago lo boludo, yo trabajador no la fumamos. El año que viene, antes de sentarte, vení a hablar con nosotros. Obviamente lo estoy diciendo de manera muy elegante, las formas de presión eran formas de presión, ¿sí? Entonces, incluso vos tenés trabajadores presionando a los empleadores, ¿sí? Y también algunos dirigentes sindicales, no todos, algunos, porque algunos dirigentes sindicales, esto decía de Ongaro, Bandor, ya lo tienen incorporado, este tema de no firmo cualquier cosa, diálogo con los trabajadores, ¿entiende? Porque ellos son los protagonistas, no, yo no puedo tomar decisiones por ellos. Entonces, ahí va creciendo a partir del 69, va creciendo ese sindicalismo, esto que decíamos, ¿no? Más intransigente, esto sería como todos sinónimos, intransigente, ese sindicalismo más clasista, más vinculado a la CGT, los argentinos, como que es todo lo mismo, clasista, se denomina clasista también porque estaba como hacía mucho pie obviamente en la clase trabajadora, ¿no? Entonces va creciendo muchísimo y los trabajadores van ganando en poder, ¿no? Ese sindicalismo intransigente, fíjense que, bueno, acá voy a decir muchas cosas que ya estuve diciendo, ¿no? Pero por las dudas lo leo, recurre a la acción directa de las bases, esto que decíamos, ¿sí? Es antiburocrático, no es, bueno, yo decido y después te digo a vos, no, sí, es bien directo, las bases serían los trabajadores. Revaloriza la democracia interna en la toma de decisiones, esto ya también lo dije con el ejemplo de la fábrica, de que se juntan y discuten, ¿sí? Acá la otra cuestión es que esta línea sindical es recontra crítica de la otra línea sindical, por eso decía de los gremios acá. Obviamente no es que hay que diferenciar acá, yo esto ya lo dije en videos anteriores. Esta línea sindical obviamente no es que es contraria a los sindicatos, porque sería como ser contradictorio, ellos eran sindicatos. Lo que sí son, y lo dicen, no es porque dicen, bueno, porque los otros son sindicatos y yo soy sindicato, no le digo nada, me hago el boludo. No, eran muy críticos de la otra línea sindical, la de Bandor, ¿sí? De hecho, las críticas más duras no se las hacían los burgueses, me refiero a la línea de Bandor. La crítica más dura no se la hacían los burgueses, sino los otros trabajadores, ¿no? Bien, aparte de todo lo que representaba Andor, ¿no? Esto golpear y negociar, y ni hablar del estilo de vida, ya a veces, fíjense, bueno, que no es una pose, era real. Este es Tosco, fíjense cómo está vestido Tosco. Y no es que se vistió para la foto, era un trabajador Tosco, ¿sí? Agustín Tosco. De hecho, miren, no era un sindicalista que el chamo lo ves con, no sé, con un traje de Armani, decís, ¿qué onda? ¿Entendés? Armani, no el arquero de River, Armani la marca de ropa. Tosco era un trabajador, ¿sí? Además, bueno, esa línea sindical comienza a utilizar formas no convencionales de movilización y reclamo, esto es muy importante, dice, bueno, comienzan a utilizar formas de protesta y formas de enfrentar a los sindicatos más negociadores, a los empleadores, al gobierno, sí, acá faltaría también, sí, bueno, enfrentarse al gobierno, de maneras originales. Como por ejemplo hubo una que fue muy, fue como dio mucho impacto, que era la huelga de hambre en Navidad, ¿sí? Propusieron eso como forma de protesta. Y una de las más impactantes es la apropiación del lugar de trabajo. Esa fue como un sacudón para la sociedad. ¿Por qué? Porque puede parecer menor, pero no lo es. Hasta ahí lo que era común es que los trabajadores, los sindicatos reclamaran afuera de la fábrica, en una plaza, en la calle incluso, pero era como la propiedad privada del burgués capitalista, decir, bueno, esta es mi fábrica de Peugeot, ¿no? Bueno, yo soy el que maneja Peugeot. Esta es la fábrica de Peugeot, ¿sí? Donde es mía. Los trabajadores vienen a trabajar. Si los tipos quieren protestar, vayan afuera, porque este no es su lugar, es como mi casa. No vengan a discutir acá.
hagan bardo afuera en las puertas o son una plaza de mayo, yo qué sé, pero no en mi casa, que es mi fábrica. Ellos lo que plantean es hacer la protesta adentro de la fábrica. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, el paro lo hacían adentro de la fábrica, que puede parecer menor, pero si uno lo piensa un poco más, no es nada menor, es bastante contundente ahí el mensaje, ¿sí? En el cual es, voy a hacer la protesta acá adentro. En alguna forma es una manera de discutir la propiedad privada, ¿se entiende? Porque no es que obviamente le pedían permiso, ¿se entiende? No es que iban el dueño de Peugeot y decía, che, ¿podemos protestar en tu fábrica? ¿Te podemos protestar a vos en tu fábrica? Obviamente que no. Nosotros resolvemos hacer la huelga acá adentro. De alguna manera, ¿se entiende? Es como un poner en discusión la propiedad privada, ¿sí? Pero bueno, me encantaría tener la cara de ustedes para ver si se entiende este concepto, pero porque parece menor, pero no lo es. Capaz lo que te separaba era 50 metros, ¿se entiende? Porque 50 metros es la calle y acá es adentro, pero no es lo mismo. Entonces ellos comienzan a hacer ese tipo de formas de protesta. Busca además también muy novedoso trazar lazos con otros actores de la sociedad, ¿sí? Lo que ellos denominaban como del campo popular, ¿sí? Como decir, bueno, nosotros tenemos que trazar lazos, ¿sí? Vincularnos, eso sería trazar lazos, como vincularnos con sectores del campo popular, ¿sí? Fíjense que no es de la clase obrera, no, es del campo popular, ¿sí? Sectores que de otra manera, porque nosotros somos trabajadores y otros capaz no son trabajadores todavía, pienso en un estudiante que tal vez todavía no era trabajador, pero tiene esta búsqueda de una patria libre, de una patria soberana, de una patria justa. Bueno, yo con eso me tengo que vincular. Capaz no es trabajador, porque es una persona del colegio secundario, o es un estudiante universitario, o después vamos a hablar mucho de por eso lo dejo para una diapositiva aparte, es un católico tercermundista. Bueno, es el momento de estar todos juntos, ¿sí? Entonces comienza a decir, por ejemplo, armamos una movilización, bueno, les avisamos al centro de estudiantes de este colegio por si quieren participar. Y después también estaba lo otro, es decir, bueno, nosotros participamos en una movilización de esos estudiantes secundarios, ¿sí? Digamos, como para generar mayor volumen, ¿sí? No solo numérico, sino como mayor poder, a eso me refiero, mayor poder, ¿no? Pues no es lo mismo, si yo ya tenés a estudiantes, a trabajadores, ¿sí? Reclamando juntos. Aparte acá había como algo, sí, esta palabra creo que no es como nosotros la entendemos, ¿no? Pero esta idea de como de solidaridad, ¿no? Que no es ir a darte un buzo, ¿no? Si bueno, yo soy solidario yo estudiante secundario, no trabajo, pero soy solidario con el tipo que está reclamando por su salario. Por más que yo no trabaje, incluso hasta por más que yo no lo necesite, porque si mi familia está bien, ¿sí? Pero soy solidario con esa situación, ¿sí? O un trabajador diciendo, mira, yo soy solidario, ¿sí? Con el reclamo de los estudiantes universitarios, porque los tipos están sentados en el piso. La verdad que yo ya no voy a ir a la universidad, capaz ya tengo un hijo que ya se egresó de la universidad, o capaz no tengo hijos, ¿sí? Pero soy solidario con el reclamo y lo apoyo, y voy a la movilización para mayor presupuesto universitario, ¿sí? Por más que yo no sea universitario o no tenga hijos, no importa, soy solidario con el reclamo de ese tipo. Entonces, fíjense ahí cómo se van trazando lazos entre los actores. El universitario, el actor juvenil, porque sobre todo el que estaba en secundario, universitario, era el actor juvenil, y el sector y el actor sindical. Ahí ya se traza el lazo. Obviamente me falta un tercero, que serían los católicos tercermundistas, y después me falta el cuarto. Fíjense ahí cómo se va conformando lo que era el campo popular, ¿sí? Entender esto es clave para el tema de la dictadura. Si yo no entiendo cómo funciona el campo popular, es como que no se entiende el tema de la dictadura. Por último, la protesta sindical, que incluía, digamos, el campo popular, pasa como de reclamos corporativos, propios, allá algo estuve diciendo en la posición anterior, como reclamos propios de los trabajadores, a un discurso más de tipo político, ¿sí? Por eso es lo que esto decía el tema del folleto. Fíjese que ahí no hay un reclamo particular. No dice, bueno, y luchamos por las 8 horas laborales. No dice eso.
o luchamos por... Que es que no, obviamente no es que no los tuvieran esos reclamos, los tenían, ¿sí? Acá ya vimos algunas cosas concretas que estaban sucediendo. Pero el punto acá no era una cuestión, acá hay más ideología que cuestión concreta, que no es que no la tuvieran, las tenían esos reclamos concretos, porque si no hago una manifestación y qué reclamo si no tengo algo concreto. Pero como que lo importante no pasaba por ahí. ¿Sí? Entonces, se pasa de reivindicaciones corporativas, corporación es una entidad que representa intereses particulares, es decir, como reclamos propios de los trabajadores, a un discurso más político, más ideológico, ¿sí? Bastante más cercano a cierta eliminación o fuerte reformulación del sistema. Y acá corrijo, ¿sí? No, en realidad no corrijo, amplío. Eliminación barra fuerte reformulación del sistema capitalista. Y a lo que ellos denominaban, ¿qué tema? Esto es un tema por lo difícil, porque tampoco es verdad que lo clarificaron demasiado, ¿no? Es como, vieron cuando uno escribe en una pancarta y yo qué sé. Nada, ellos lo decían, bueno, nosotros queremos la eliminación del sistema capitalista y adherir a un sistema socialista. ¿Se acuerdan que de hecho es lo que decía el folleto? La patria socialista. Si ustedes me preguntan, entonces los tipos querían un sistema como Rusia, y ahí ya les diría que no. Y entonces ustedes miran, pero entonces, ¿qué corno querían? Tampoco está tan especificado, ¿sí? Para como yo le digo, no, mirá, tal fue, Tosco escribió que tal esto, ¿entendés? Está claro que lo que se buscaba sí era un sistema con una fuerte reformulación del sistema capitalista y también es verdad que en un movimiento de miles de personas es como que también es difícil determinar algo, ¿no? Es decir, bueno, todos creen que tal cosa, digamos. Sí, lo que, digamos, el punto común era como que querían cierta reformulación del sistema capitalista, algunos tienen una visión más extrema que eso implicaba la eliminación del sistema. ¿Y qué había que proponer? Bueno, algo que ellos denominaban como un sistema socialista. ¿Qué era el sistema socialista? Ellos pensaban, algunos sí, en un sistema más de tipo socialista, tipo Cuba, sí, con eliminación de la propiedad privada, bueno, lo que ustedes saben del comunismo, ¿sí? Y otros en realidad lo que estaban pensando en un sistema capitalista, pero fuertemente con un Estado más fuerte, con un país más justo, digamos, lo opuesto a un capitalismo liberal, ¿sí? Como algo más, un capitalismo bien, con mucha intervención del Estado, ¿sí? Como que estaban pensando en eso, ¿no? Cuando decían patria socialista. No sé en cuánto voy. No, sí, perdón, no es el último va a ser este, ¿sí? Perdón. Total, después ustedes quieren lo cortan. Sí, explico esta, sí, después ya me queda lo que sería el otro actor, ¿sí? Lo que sucedió es que el gobierno de Onganía se estaba formando el actor juvenil, el actor sindical más combativo, ¿sí? Los católicos tercermundistas, después vamos a hablar de eso, ¿sí? Si comienza a haber actores con una postura, digamos, dijimos que el actor juvenil tiene una idea de visibilización. Por otro lado, el sector sindical combativo. Y el gobierno ahí tiene una postura cada vez más represiva. Como decir, bueno, acá no hay que sentarse a negociar con nadie, acá hay los estudiantes los recargamos a trompada, chau. Las manifestaciones obreras, igual. Y esto de apropiarse del lugar de trabajo, ahí hay que ir con la cana, con el ejército, y chau, volarlos, sacarlos de los pelos a todos. Meterlos en cana, reprimir. Obviamente había generalmente muertos en las manifestaciones, ¿sí? Porque acá había que meter palo y meter bala. Esto queda muy claro en el video, que por eso le quería que lo vieran, ¿sí? Este video, ¿no? Como ustedes pueden ver en la universidad. En la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa de las fábricas. Entonces, lo que sucedió es que, claro, cuando un gobierno toma la postura como de no dialogar y reprimir cada vez más fuerte, pueden pasar dos cosas. La más improbable que pase
Esto me acuerdo que lo hablamos, ¿se acuerdan cuando el PAN se dividió en los que estaban de acuerdo en dialogar y en reprimir? Cuando un gobierno ya decide, no, bueno, voy a reprimir en cualquier circunstancia, a un sector que encima se iba como unificando, ¿no? Porque esto que decíamos, obreros con estudiantes, con clases medias, ¿sí? Como que los actores, obreros, estudiantes y clase media, comenzaban a tener motivos con los cuales estar en fuerte oposición al gobierno, ¿sí? Que serían estos, ¿sí? Los obreros, esto que decíamos de volar los convenios colectivos de trabajo, a dar algunos beneficios que tenían, como que en algunas zonas del país por hacer tal función se le pagaba más, o la idea de que en ese momento existía algo que ya casi no existe, llamaba el sábado inglés, que es que la gente trabajaba hasta el mediodía, ¿no? Todos. ¿Y qué pasaba desde el sábado a la tarde y todo el domingo? La gente estaba con su familia, así de corta, descansando, yendo a comer, yendo al cine, yendo a un parque, yendo a jugar al fútbol, ¿sí? Algo pasa lamentablemente cada vez menos. Como que la jornada laboral, en realidad el patrón el sábado lo pagaba entero, pero el trabajador trabajaba hasta el mediodía, ¿sí? Eso era el sábado inglés. Bueno, el gobierno obviamente quitó eso, ¿sí? En relación a los estudiantes, bueno, obviamente la intervención de las universidades, el cierre de centros de alfabetización, muchos estudiantes tenían como la moción, nos va a parecer años luz esto, pero bueno, se sigue haciendo igual, muchos adolescentes lo hacen, muchos estudiantes del secundario, de la universidad, era abrir centros de alfabetización, ellos, ¿no? No es que tipo una escuela, no, como que abrían centros, como que iban, no sé, a una iglesia, ¿sí? Y a que enseñaban a leer y a escribir. Como que había toda una idea de que a partir de la educación era igual a transformación de la sociedad, ¿sí? Como que esa idea estaba como que, bueno, si yo al tipo le enseño a leer y a escribir, va a poder transformar la realidad, ¿sí? Y ahí vos tenías, y claro, para enseñar a leer y escribir no hay que tener que ser, si sos obviamente un especialista en la materia, mejor, pero un chico de colegio secundario ya lo puede hacer. Y ahí fíjense cómo se trazaban los puentes, ¿entre quién? Entre un estudiante secundario y un trabajador, un operario de una fábrica de estufas de San Martín. Que el tipo capaz era el que había venido del interior en la década del 30, ¿se acuerdan cuando sale la población del interior y viene a las ciudades? Y era un tipo que no sabía leer y escribir a los 60 años, a los 40 años. Y era estos estudiantes de nivel secundario y decían, yo a este tipo le puedo cambiar la vida. ¿Cómo le puedo cambiar la vida? Y enseñándole lo que sé, que es el leer y escribir. Y le enseñaban a leer y escribir. Digamos, no es que estos pibes creaban una escuela, ¿eh? Es como que, no, es como, bueno, mi sábado a la tarde me voy a enseñar a leer y escribir a alguien. O sea, voy a una iglesia, le pido una sala, ¿sí? Un salón, y ahí nos sentamos y, bueno, les enseño a leer y escribir. Esos eran como los centros de alfabetización. Hay como una apuesta fuerte por la alfabetización, esto sobre todo en los sectores. Se empieza mucho también en ese momento con lo que es la educación adulta, ¿sí? Hasta ese momento mucha bola, obviamente prácticamente no existía la educación de los adultos. Y a partir, por ejemplo, de esos momentos sí se pone la mirada en eso, ¿sí? Bueno, la represión del gobierno, el gobierno entonces cierra muchos centros de alfabetización, se produce la represión sobre los movimientos estudiantiles, la clase media comienza a, bueno, el aumento de impuestos, ¿sí? La represión y sobre todo el costado, que esto lo vimos el año pasado en sociales, cuando vimos el texto de Pujol, esta cuestión más conservadora del gobierno de censurar medios de comunicación, de prohibir que se escribieran determinadas cosas, como un costado bien conservador tenía el gobierno, ¿no? De meter en cana al pibe que tiene pelo largo, de llamarle la atención a la mujer que tenía la pollera muy corta, como que entonces ahí mucha clase media que tiene como la idea de, bueno, a mí nadie me controla lo que hago, comienza como a chocarle el gobierno, ¿no? El tema es que todo este grupo comenzó a unificarse, por eso acá habla de un nosotros o bloque social. Claro, cuando yo digo nosotros, pues yo digo, bueno, yo obrero. Bueno, si yo soy obrero, yo me identifico como obrero, bueno, hay otro que es estudiante, es como que lo separo, ¿no? Digo, bueno, yo obrero por un lado, estudiante por el otro, clase media por el otro. Acá como que van confluyendo, como que van confluyendo todos juntos, ¿no? Para enfrentar al gobierno. Se va formando como un bloque unificado, ¿sí? Está claro que yo soy estudiante, no soy ni no soy obrero.
¿sí? Pero esto que decíamos, como que van confluyendo, van unificándose socialmente, ¿sí? Se va formando un bloque, ¿sí? Un nosotros, no un yo, un nosotros. Nosotros salimos a reclamar. Nosotros no distingo entre estudiante y obrero, o obrero y clase media, es nosotros, ¿sí? Yo también pongo la cara porque a un estudiante le cerraron el centro de alfabetización al cual iba a enseñar. Por más que yo no iba, pues yo soy un obrero, ¿sí? Podía ir a aprender, o capaz ya sabía leer y escribir, entonces no ni iba, ¿sí? Ni a enseñar ni a aprender. Pero pongo la cara en esa manifestación. Y este que está acá pone la cara por mí porque me están sacando el convenio colectivo de trabajo. Y este se suma porque capaz tiene hijos estudiantes y también, o capaz no tiene hijos, pero se suma al reclamo de este y también se suma al reclamo de los trabajadores. Si se van como unificando. Y ahí comienzan a enfrentar al gobierno. Ahí retomo con lo que venía diciendo antes, ¿no? Cuando un gobierno decide reprimir, pueden pasar dos cosas. La primera, más improbable que pase, es que la sociedad diga, como nos están cagando a trompada, cada uno a su casa, y como desarmar el bloque social, ¿se entiende? El gobierno reprime y logra desarmar el bloque social, ¿sí? Como que divide al conjunto, lo logra dividir y, bueno, los obreros, bueno, reclamarán por su lado, algunos, otros ya se quedan en la casa porque tienen miedo, ¿sí? Los estudiantes van por su lado también, entonces ya lo dividió, estudiantes van por otro lado y otros pibes también tienen miedo, entonces no salen ni discuten, o el papá le dice no salga, no sale, porque te van a cagar la trompada, entonces el pibe no sale, sí, el clase media lo mismo, bueno, entonces como que logra desarmar todo, la represión, que eso es lo más improbable. Lo que puede suceder es que, al contrario, como que el bloque se vaya cada vez unificando más, como diciendo, no, pará, acá nadie me reprime, ¿sí? ¿Quién sos vos para venir acá a una trompada y poner más la cara, y poner más la cara, y poner más la cara? Y sobre todo con las formas, obviamente lo que ya voy terminando, ¿sí? Pero quiero terminar esta diapositiva. Como si yo sé que el gobierno va a ir a reprimir, esto es, aclaro lo que es represión en ese momento, es ir, cagar la trompada a la gente, meterla en cana, balazos, eso era reprimir, ¿sí? Tirarle el caballo encima, digamos, eso era reprimir, ¿sí? Repito que vean el video por eso de la universidad y medio, como ustedes pueden ver lo que era reprimir. Que como el bloque social sabe que se viene la represión, onda, va con toda. ¿Se entiende? Como que, ay, bueno, no tiro piedras porque no corresponde tirar piedras. Es como que ahí es quilombo. Que esto queda grabado, pero es quilombo, acá es dar vuelta a todo, ¿sí? Es destruir todo. ¿Qué es lo que termina pasando? Ahí cierro, ¿no? A fines del año, en el año 69, es muy curioso porque acá el centro no fue Buenos Aires, el centro del conflicto, sino que fue el interior, y fue sobre todo el interior, las provincias interiores, pero sobre todo en Córdoba, donde había gran cantidad de obreros, muchas automotrices hasta el día de hoy estaban en Córdoba, entonces había muchos obreros. Tiene un Córdoba hasta el día de hoy un movimiento estudiantil muy numeroso, hay muchos jóvenes de Córdoba, pero también de muchas provincias de alrededor que van a estudiar a Córdoba. Entonces había muchos estudiantes y obviamente la clase media. Entonces termina reventando todo en Córdoba. Eso sucedió, creo que fue en mayo del 69, donde se dio el Cordobazo. ¿Qué significó el Cordobazo? Que comenzó como manifestaciones, el gobierno fue a reprimir, la sociedad en lugar de irse para atrás avanzó más y directamente la población, ese bloque, tomó el control de la ciudad. Como que el gobierno no podía, el gobierno con sus fuerzas de seguridad no podía entrar a la ciudad, porque lo cual es fuerte, pues imagínense un gobierno que tiene la policía, los helicópteros, todo no puede entrar porque la sociedad, ese bloque social le comenzó a dar bardo mal, dio vuelta a la ciudad, obviamente la fábrica, la protesta dentro de la fábrica, las calles, el centro, los colegios, las universidades, todo, las plazas, todo ahí se armó un bardo bárbaro, que el gobierno obviamente entrara, ni siquiera un gobierno militar en dictadura pudo entrar como a la ciudad del bardo que había, porque quería entrar, yo repito, quería entrar, imagínense también de los tipo palazo, balazo, piedrazo de la sociedad, digamos, de los estudiantes, de los obreros, de la clase media. Obviamente finalmente el gobierno logra entrar a la ciudad, pero ahí se armó un bardo bárbaro y eso se lo conoció con el nombre de Cordobazo.
El Cordobazo tuvo consecuencias que sí, no lo vamos a... Por eso el título que sigue es el post-Cordobazo, como que fue un fuerte mensaje para el gobierno. Era evidente que la sociedad no se iba a ir a la casa a mirar la televisión. Ni siquiera los pibes ni siquiera los pibes del secundario, ni la clase media, ni los obreros iban a ir a la casa a mirar televisión. ¿Sí? Como que el mensaje fue contundente de la sociedad, que por más que reprimiera, la sociedad estaba dispuesta a ir hacia adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer el video que viene? A retomar el tercer actor juvenil, sindicatos, ingresamos con los católicos tercermundistas y después nos quedaría el último, que está en esta diapositiva. Bueno, disculpen por la extensión, pero bueno, como les dije, quiero avanzar. Si quieren, obviamente corten el video, no quiero hablar más, disculpen, no los quiero demorar más. Que tengan buenas noches, saludos.